Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde, en la mejor compañía. Bueno, amigas, amigos, lindísima la reseña gastronómica, no queremos perder ni un minuto porque ya estamos en comunicación con una de las analistas de geopolítica, experta del mundo árabe, profesora y además un encanto de persona muy conocida y querida por la audiencia de Radio Mundo. Le damos la bienvenida, Hijos de Punta, a Susana Mangana. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, con esa presentación machico un poquito, sobre todo porque, bueno, venís hablando de cosas de deleite, como es siempre la gastronomía, la cocina, y de un lugar que, por suerte, este año lo estamos aprovechando con mis hijas. No estoy en Punta del Este mismo, pero sí en el departamento y muy cerca de Punta del Este, y debo decir que es francamente muy bonito. Tiene razón la notera o la persona que nos acompañaba antes, vuestra periodista que estaba haciendo la nota de gastronomía. Creo que hay que destacar, Raúl, la belleza de las playas de Uruguay. A mí, año a año, me siguen gustando cada vez más. Y bueno, sigo diciendo que es un maravilloso lugar para vivir, pero también para veranear. Así que, nada, hecho eso. Susana, felices de tenerte. Para nosotros es muy importante, te seguimos en todo lo que haces. Tu esfuerzo siempre por divulgar, por evitar que la gente se embandere en causas de las cuales no conoce ni la mitad de la historia. Realmente nos alegra mucho tenerte y estamos arrancando el 2021, un año que tiene unos colores bastante fuertes, ha pasado de todo. Cambio de signo político en el gobierno de los Estados Unidos, una serie de conflictos muy abiertos en el mundo que ya venían del 2020, la pandemia en el medio, polarizaciones. Vamos a hacer primero un vuelo de pájaro, si te parece bien. Vamos a ver cómo estamos parados en este gran tablero de juego de tronos, entre comillas, que es las relaciones internacionales de las potencias, y después le vamos poniendo la lupa a algunas regiones en particular. ¿Cómo ves el inicio de este 2021? Bueno, para mí en lo personal también fue un inicio un tanto accidentado, ¿no? Porque sufrí una pancreatitis leve, por suerte, pero me tuvieron que extirpar la vesícula iniciando mis vacaciones, con lo cual el 2021 vino muy atropellado, vino bastante así, con todo, ¿no? Contundente. Y yo veo que, evidentemente, nos hemos dado, como se dieron en Europa en julio, en agosto pasado, nos hemos dado la licencia veraniega como para despejar la cabeza, para olvidar un poquito todo el tema de la pandemia, pero como tú decías, eso se viene arrastrando y ahí tenemos la primera cachetada, la primera bofetada, Raúl, importante del 2021, es toda esa carrera por las vacunas, por conseguir las dosis suficientes para cada país, pero también la serie de recriminaciones que se hacen unos a otros en los distintos países donde sigue habiendo pandemia y una tercera ola, ¿no? Estoy hablando de por ejemplo, España, Reino Unido, que ahora va a enviar a los viajeros que lleguen, Raúl, al Reino Unido, procedentes de países donde se haya dado ese rebrote o esa virulencia del virus, bueno, los van a enviar 10 días confinados a hoteles dispuestos por el gobierno, pagos por el gobierno, evidentemente, pero una suerte de cuarentena muy, muy rigurosa y obligatoria para evitar que se siga propagando. Y esto nos debe preocupar, porque si bien en Uruguay también tenemos la bendición de ser muy poquitos en el territorio, es verdad que hay que seguir extremando cuidados, ¿no? Uno se va acostumbrando a que, bueno, que oye hablar de víctimas, de bajas, de enfermos, de recuperados, y bueno, el cuerpo se suele relajar, como solemos decir, y también llega el hartazgo, ¿no? La fatiga del comportamiento, que se le llama en clave sociológica, pero no debemos bajar la guardia. Y eso, evidentemente, tiene también su traslación a la que es la parte económica, ¿no? El mundo no se ha recuperado del batacazo de esta pandemia, y ahí tenemos todos los sectores que se han visto muy repercutidos, y eso en Maldonado, en Punta del Este, no tenemos que ir muy lejos para saber que en el turismo evidentemente están haciendo malabares, ¿no? Para poder mantener algunos lugares abiertos, tener que reinventar los menús, reinventar la propuesta para que la gente pueda acceder en un momento también en que muchas familias han visto contraída su capacidad de gasto y de capacidad de ocio también. Con lo cual empieza el 2021 con la incertidumbre
no ya de si tendremos pandemia o no, que eso sabemos que continuaremos con ella todo este año prácticamente, pero de ver de qué manera seguimos conviviendo con el virus, pero retomando el pulso de la actividad económica, que no es nada fácil. Sin lugar a dudas, la pandemia es uno de los elementos que le alteró los planes a todos los gobiernos. Muchos analistas coinciden en que si no hubiese sido por la pandemia, por ejemplo, el resultado de las elecciones norteamericanas no hubiera sido el que fue. Así que fíjate hasta qué punto ha incidido y los coletazos económicos que muchos de ellos sin duda están por verse porque aún hay indefiniciones en todo sentido. Pero bueno, eso es uno de los elementos que está presente. A la vez, un mundo que viene con las polarizaciones muy alimentadas de los últimos años debido a una multiplicidad de factores. En la entrevista que habíamos hecho en invierno, tú habías hablado extensamente acerca de el fogoneo que las redes sociales mal utilizadas provocan. Y bueno, la campaña de desinformación creo que alcanzó su punto máximo con el ataque al Capitolio por toda la turba en su barbaridad. ¿Cómo ves vos el panorama de la polarización mundial en este momento? Bueno, efectivamente las desigualdades siguen manifestándose y siguen creciendo, y ahí tenemos aquellos países que van a seguir creciendo, que van a seguir apostando a poder regenerar sectores económicos, a poder de alguna manera sostener también a población que ha visto mermados sus ingresos, y otros países que directamente es un caos, no sabemos qué está pasando. Imagínate, Raúl, que estamos hablando de países poderosos como Reino Unido, como la propia España o Italia en Europa, por ejemplo, pero también Estados Unidos con esos 400.000 muertos que ha dejado hasta ahora la pandemia. Pero ¿quién sabe lo que está pasando en Nigeria, un motor económico a nivel del continente africano? ¿Quién sabe realmente las cifras en Irán o en Indonesia y en la India? Otro gigante económico en Asia, no solo China. Entonces, todo esto nos debe, hacer pensar, reflexionar. Hay una preocupación que va al alza y es la de las personas que dicen, bueno, sí, queremos seguir creciendo, queremos poder volver a trabajar, volver a sentir cercanos a los seres queridos, poder disfrutar del ocio, pero queremos de verdad cuidar más al planeta. La pandemia nos ha enseñado en que estábamos haciendo algo mal, que realmente no podíamos seguir con este ritmo vertiginoso de crecimiento donde, pues ya sabemos que hemos destruido buena parte del ecosistema, donde sabemos que hay enfermedades que han llegado para quedarse, como se dice ahora con este COVID-19. Entonces yo creo que hay una preocupación, pero claro, solo con la preocupación no alcanza. Esa polarización, vemos esos movimientos populistas, como también lo supo ser el de la administración de Donald Trump, un presidente muy agresivo, con una agenda aislacionista, muy proteccionista en lo comercial de Estados Unidos, pero que evidentemente dejó una estela tras de sí de decisiones que ahora se lo pone muy difícil al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, para volver a colocar a Estados Unidos en el sitial que ocupó antes de la llegada, hace 4 años largos ya, de la administración norteamericana dirigida por Trump. Eso no quiere decir que Estados Unidos va a cambiar ahora de timón completamente, no va a ser un giro digamos, descomunal el que vamos a encontrar en materia de política exterior, sobre todo, que es lo que nos debe preocupar en Uruguay, en América Latina y en otras latitudes, pero evidentemente va a haber otras formas, y las formas también importan. El fondo de la cuestión puede que siga siendo el mismo, por ejemplo, la rivalidad comercial y sobre todo geopolítica, como tú indicabas al principio. No podemos olvidar que la economía internacional se da la mano estrechamente con la geoestrategia y la geopolítica. No podemos perder de vista que Joe Biden se debe a la nación norteamericana primero, segundo y tercero que nada, yo diría, pero evidentemente las formas van a ser distintas, y ahí hemos visto algunos guiños, algunos gestos de acercamiento también del gobierno de China, pero esa rivalidad histórica con China entonces es otro de los grandes temas, además de la pandemia y cómo salimos de esta situación tan triste, tan caótica para muchos países. No es el caso de Uruguay, pero tenemos que estar muy alerta y tomándole el pulso a lo que ocurre en Brasil, en Argentina y en otros países, ¿verdad? Entonces, esa rivalidad con China es otro de los grandes interrogantes de cómo va a gestionar la nueva administración de un Biden que es veterano en la política, evidentemente, pero que ya tiene una edad, que tiene también, acusa ya un desgaste, ¿verdad? Y que, como tú decías, quizás sin la pandemia el resultado electoral hubiera podido ser otro. No hay que desmerecer a los 70 millones, dijéramos grosso modo, de votantes que obtuvo Trump en la última elección.
Uh-huh. Susana, corregime si me equivoco, pero me parece algo interesante para señalar y para compartir. Desde tiempos inmemoriales, China ha tenido un interés comercial muy fuerte hacia Europa, un mercado sofisticado, un mercado que con capacidad de compra. Se hablaba de la ruta de la seda en tiempos antiguos, pero sigue existiendo esta ruta de la seda. Europa es un poco el gran mercado en disputa entre Estados Unidos y China, es decir, comercialmente ambos van buscando alianzas fuertes con Europa. ¿Puede ser parte de las primeras medidas multilateralistas de Biden tratar de captar la mayor cantidad de alianzas posibles, tanto en Europa como en otros países, para hacerle frente comercial a China? Exactamente, o sea, tenemos ahí a la Unión Europea que resintió mucho lo que eran estas políticas tan agresivas, tan aislacionistas, también de indiferencia o de desconocer los tratados internacionales, de boicotearlos, diríamos incluso directamente con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que ahora Biden firmó esa orden ejecutiva para volver a formar parte de ese acuerdo en contra del cambio climático para frenar sus efectos negativos. Y ahí vemos otra vez la apuesta que hace la Unión Europea con sus comisarios europeos, con sus altos representantes, felicitándose por la llegada de Biden a la Casa Blanca y que esperan que sea el retorno al multilateralismo tan vapuleado por la administración de Trump. Ahora bien, no será tarea fácil ni inmediata de un día para el otro, porque algunas decisiones son también más difíciles de revertir y porque además tienen que pasar muchas de esas decisiones por un Senado muy fragmentado, muy polarizado en el propio Estados Unidos, como tú decías. Ese discurso centrado en los valores, el respeto, la verdad, hacer uso de la verdad y no la difamación y la desinformación, como decía Biden en su discurso de investidura, pero también habló varias veces en la campaña, Raúl, recordarás, de la unidad, y que ahora retoma ese discurso de la unidad la portavoz de Exteriores China, que habla de la unión que tiene que existir entre los gobiernos de China, de Estados Unidos, pero claramente la Unión Europea está mirando con lupa cómo va a continuar esta rivalidad comercial entre China y Estados Unidos, porque también China es un gran gigante para el comercio exterior de la Unión Europea, es decir, es un rival económico, pero también es un socio colaborador, es decir, lo tienen que tener cerca, tienen que estar a bien con el gobierno chino, pero también saben que China no ceja en su empeño en seguir siendo la gran potencia económica mundial, que ya lo es, pero también a nivel militar y geopolítico. Y ahí tenemos la insistencia que va a tener Estados Unidos a través de sus senadores, sobre todo yo creo que del bando republicano, pero también demócratas, que van a querer mantener los privilegios ya logrados por Estados Unidos en materia militar y sobre todo geopolítica, de no ceder terreno a China. Con lo cual, este tipo de encastre de piezas de puzzle es lo que habrá que ver cómo esos engranajes se van aceitando con un Biden que va a apostar por un talante más diplomático, por un talante más negociador, pero finalmente no olvidemos que es el presidente de los Estados Unidos y primero que nada va a velar por los intereses económicos, y ahí entra el paquete de lo comercial, financiero, etcétera, de Estados Unidos antes de que pensar en cualquier otra nación, ¿verdad? Susana, vamos a hacer ahora una breve pausa y en un momentito vamos a volver y vamos a poner el eje sobre una de las regiones del mundo que tiene, digamos, un historial más tenso. ¿Qué te parece si repasamos contigo este aniversario que estamos teniendo de lo que se dio en llamar en su momento la primavera árabe? Perfecto, vamos con ello, hay mucho para contar. Ya seguimos con más Hijos de Punta. Hijos de Punta. Lunes a jueves, 3 a 4 p.m. Desde Punta del Este. Amigas, amigos, no queremos perder ni un minuto posible de charla con Susana Manganas. Ustedes saben que hace 10 años atrás se iniciaba el 25 de enero una revuelta muy fuerte en Egipto, y eso fue dado en llamar, por su efecto rebote en los demás países vecinos, la primavera árabe. Y pasó de todo a raíz de la primavera árabe. ¿Qué les parece si Susana nos lo cuenta, nos lo repasa y nos ilustra
acerca de lo que parecía una revolución que a todos ilusionaba y que no ha ido al mejor de los escenarios. ¿Cómo fue, Susana? Vamos a contar un poquito todo ese episodio. Bueno, este episodio, como dices tú, ahora ya se cumple un aniversario de 10 años, ¿no? De haberse, digamos, de alguna manera alterado los ánimos y de haber dado al mundo un ejemplo también de unidad de la sociedad árabe. Aquellos árabes jóvenes, tanto hombres como mujeres, pueden repasar las múltiples, hay millones de fotografías, también hay muchísimos documentales, hay muy buenas películas, quizás luego si hay tiempo podemos citar algunos títulos o si no puedo enviar a la producción algunos títulos para que los vayas largando en algún otro de los programas, Raúl, para que así también la gente pueda documentarse, porque han sido 10 años tan cargados de una agenda que salta de un país al otro como fue el dominó de esas revueltas, manifestaciones sociales que yo sigo creyendo que fueron mayoritariamente espontáneas. Es decir, la gente se hartó de que le metieran mano al bolsillo, de que realmente no tuvieran para llegar a fin de mes, de que realmente hubiera un nepotismo y un clientelismo que había hecho de la política en Túnez o en Libia o en Egipto o Jordania invivible para muchos de clase media y clase, dijéramos, baja en el sentido económico, de bajos ingresos, el poder dar educación a sus hijos, el poder tener una vida digna. Pero a la vez tenían esa poderosa herramienta que es Internet, porque de esa manera no es que Internet o las redes sociales, como muchos nos quisieron hacer creer, no soy amiga ni de defenestrar ni de difamar a colegas o académicos en la radio, no lo voy a hacer hoy tampoco. Pero bueno, tenemos a muchos autores, alguno incluso compatriota, La Sociedad de la Información, recordarás un libro de Castells muy importante, que también quiso hablar de la revolución del Twitter. Eso no es verdad. Es decir, en Yemen no había ADSL ni cobertura de Internet para que realmente pudiéramos decir que las personas se tiraban a la calle a protestar porque era un efecto masivo de las redes. Lo que sirvió, siempre dije, las redes Twitter, Facebook o Telegram sirvieron para democratizar las protestas, para de alguna manera romper esas barreras, para romper esos cercos de los servicios de inteligencia que siempre han estado al servicio justamente de los poderosos, no solo de los gobiernos casi siempre militares en estos países, pero que de alguna manera también constreñían la capacidad, limitaban la libertad de expresión de los pueblos árabes. Bueno, fue un ejemplo, una lección, una cachetada para el mundo que descubrimos nosotros, que nosotros éramos los dormidos. La calle árabe hace rato que estaba demostrándonos, había señales bien concretas de que estaban despertando de su letargo y que no estaban dispuestos a seguir aceptando ni un solo día más de lo propio en el que vivían en regímenes no solo dictatoriales, sino que económicamente no les daban la posibilidad de salir adelante. En 10 años ha habido muchas cosas que han ocurrido, muchas idas y vueltas, ha habido revoluciones, contrarrevoluciones en Egipto, tenemos la situación de la pandemia, como dije antes, es imposible darte cifras, si me las pidieras me pondrías en un compromiso enorme porque tendría que decirte que no tenemos datos claros de saber cuántos son las víctimas mortales de la pandemia en Túnez o, por ejemplo, en Argelia, pero claramente tenemos datos, los que nos dedicamos a estudiar Oriente Medio, de que la sociedad árabe sigue siendo muy castigada, no solo por la pandemia, sino por esas desigualdades económicas que azotan estos países. En aquellos países rentistas del petróleo, como son todas las monarquías petroleras desde Arabia Saudí, pasando por Emiratos Árabes Unidos, o por ejemplo por Qatar o por Omán, ahí entendemos que la situación se ha ido sobrellevando a golpe de talonario, a golpe de chequera, pero evidentemente que también había descontento en una sociedad árabe que está cansada de ser tratada como un menor, siempre como tutelados por el Estado. Y ahí Internet les dio la posibilidad de ver qué estaban haciendo en el país vecino, de también saber cómo se estaba resolviendo esta situación prepandemia, digo, en otros países, en la Unión Europea. No es que quieran imitar el modelo de vida europeo occidental, que eso es un simplismo en el que suele caer el analista medio de Europa, que dice, bueno, se despertaron al ver cómo se vive con libertades en otros países. Eso es un mito. No quiere decir que todos los tunecinos ni todos los egipcios quieran vivir exactamente como vivimos en Occidente, pero claramente tampoco son marcianos o extraterrestres que no conozcan la palabra democracia, la palabra libertad de expresión, la palabra poder estudiar, prepararse y dar un futuro a sus hijos. Sí, Raúl. Eso me da mucho interés en lo que estás planteando, porque para muchos de los que no somos expertos en estos temas, a veces es frecuente caer en ese error de creer que el modelo de vida de Occidente es deseado en otras regiones del mundo. No es así. Lo que sí es deseado en todas partes del mundo es
el acceso a la educación de los hijos, una calidad de servicios médicos adecuados y un futuro para las familias y para las pequeñas economías de viabilidad, pero no necesariamente es ir hacia los modelos de consumo y de vida de Occidente. Exactamente, ese ombliguismo del que padecemos muchas sociedades occidentales, no es el caso concreto de Uruguay, vuelvo a decir, pero seguimos siendo una sociedad occidental que en ese sentido el ejemplo que tomamos mira mucho más hacia Europa que hacia la India o hacia África, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que yo decía que los 10 años que han transcurrido nos han demostrado que los pueblos árabes fueron valientes, tuvieron coraje de salir a enfrentar a sus dictadores, pero una vez más se toparon con la resistencia de esos regímenes militares que no han abandonado el poder, o que muchas veces las grandes potencias, dijéramos Estados Unidos, pero no hay que olvidar Rusia, por ejemplo, en Siria, o Francia, la Unión Europea también muy de cerca, empezaron a temblar cada vez que las urnas, cuando se llegaban a concretar elecciones, que era algo que pedía el pueblo árabe, arrojaban un saldo a favor de la hermandad musulmana o de otras facciones islamistas. ¿Por qué, Raúl? Pues porque se mal comprende el fenómeno del islamismo. Se asocia rápidamente con el terrorismo de base islamista practicado por grupos como Al-Qaeda de Bin Laden o, por ejemplo, Daesh, por sus siglas en inglés ISIS, más fácil de recordar y más cercano en el tiempo. Pero todo eso también han sido fabricaciones y, sobre todo, grupos que son, por suerte, tienen seguidores, pero son una ínfima parte del mundo musulmán. Seguimos hablando de más de 2.000 millones de devotos que tiene el Islam y no podemos ni debemos creer que la inmensa mayoría abona esos posicionamientos de agrupaciones radicales. Sí, Raúl. Cuando conversamos hace unos meses atrás y el tema que estaba sobre la mesa era el conflicto de Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, yo te hice una consulta y tu respuesta me impactó mucho porque rebota a muchos frentes. Y ahora veo que en esta región del mundo también es una aclaración que es pertinente hacer. Las religiones, tú me dijiste, son usadas muchas veces como excusa para enfrentar a las poblaciones. Y se nos cuenta que muchos de los conflictos tienen origen religioso, pero muchas veces no es así. ¿Cómo lo ves vos en este caso? Y claro, Raúl, tú fíjate que las personas que salieron a la Plaza Tahrir, mítica, icónica plaza de esa película que comentabas fuera de micrófono, The Square, La Plaza, es un documental muy bueno que pueden mirar de cómo se inició las protestas en Egipto, un país que sigue siendo clave y pionero en lo que es liderar movimientos de masas en el mundo árabe. Recordemos que árabe y musulmán es distinto. Egipto, sin lugar a dudas, es el país más poblado de las 22 naciones árabes que podemos condensar en eso que llamamos la Liga de Estados Árabes, que es un órgano supranacional donde se reúne a todos los países árabes, altamente incapaz e ineficiente, pero eso sería para otra charla, ¿verdad? Pero The Square o La Plaza en inglés, ahí van a poder ver un buen documental para ver cómo se gestó esa primavera árabe en Egipto y a partir de la caída de Mubarak, Hosni Mubarak, que ya falleció el año pasado, el dictador que tuvo durante casi 3 décadas Egipto, pero con la connivencia de países como Estados Unidos, que le siguió pagando $2.000 millones todos los años a las Fuerzas Armadas para que compraran, entre otras cosas, armamento militar estadounidense. Aquí todo es sumatoria de intereses, Raúl. Pero entonces, si vamos al origen de estas protestas que eran, como digo, espontáneas, encontramos a las personas exigiendo libertades, exigiendo economía, puestos de trabajo. No exigían ni más mezquitas, ni más religiosos, ni exigían más Corán, más libro sagrado. Entonces, la religión es luego utilizada caprichosamente para que sirva de herramienta arrojadiza, es decir, para poder oponer a tribus, para poder oponer facciones, como en Irak, un Irak que estuvo gobernado por los suníes con Saddam Hussein, pero después con la llegada de las tropas y las alianzas que gestó también Bush en torno a esa ocupación unilateral sin el aval de ONU, de Naciones Unidas en el 2003, ahí vemos que se celebran elecciones democráticas en el 2005 y gana la mayoría que eran los chiíes en Irak. Pero a ver, suníes y chiíes habían convivido en paz durante muchísimas décadas en Irak, como siguen conviviendo en otras latitudes. El problema es que se fomenta se exacerban esos odios, esos resentimientos cultivados a lo largo de siglos, pero claramente lo que las personas estaban pidiendo con la primavera árabe 10 años atrás era justamente una mejor gobernanza en sus países, más transparencia y que los regímenes den cuentas al pueblo de dónde están gastando los dineros del Estado.
porque hay países muy ricos, como puede ser el que cité antes, Arabia Saudí o, por ejemplo, Qatar, o también Irán, que ha dilapidado ingentes fortunas en mantener a los guardianes de la revolución sosteniendo al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Y eso lo saben los jóvenes iraníes, que también ven repercutida su economía, en parte por las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero también porque es un régimen que ha quedado muy aislado, el de Irán. No están solos, miran hacia Asia, miran hacia la Corea del Sur, miran hacia China, por supuesto también, o Vietnam, o África, pero evidentemente la economía está hecha trizas. Es uno de los desafíos que va a tener la administración Biden, de ver cómo vuelve a negociar un retorno a ese acuerdo nuclear que habían pactado en el 2015 con otros socios de la Unión Europea, Rusia y la ONU, sin ceder demasiado a Irán, pero teniendo bien claro que el que salió del acuerdo nuclear en 2015 fue Estados Unidos y no al revés, no fue Irán el que decidió salir. Sí, Raúl. Tú sabes, Susana, que preparando la nota contigo, que una de las mejores facetas que tiene es que nos hace ponernos a leer y a estudiar, tomamos conciencia de la cantidad de países del mundo, países miembros de las Naciones Unidas, que hoy están en estado bélico, en estado de preconflicto bélico o de alguna manera con una tensión social altísima. Y el número asombra. Estamos hablando de decenas de países que están en esos escenarios de previolencia o de violencia desatada. Te voy a pedir que en estos últimos minutos hagas una reflexión personal, quiero tu corazón en esto, para hablarle a la gente de nuestras regiones del mundo, que tenemos nuestros conflictos, que tenemos nuestras diferencias, pero que sin embargo en muchos aspectos todavía estamos lejos de estos niveles de violencia. ¿Qué reflexión te merece nuestra región espejada contra regiones del mundo que están pasando por estos niveles de presión social? Bueno, la primera reflexión que se me ocurre es que hay que siempre predicar con el ejemplo, como les suelo decir a mis hijas. Y yo estoy viviendo en Uruguay, podría haber vivido en España, sigo siendo española, tengo domicilio allí, tengo casa donde poder refugiarme o por lo menos cobijarme. Mis hijas tienen doble ciudadanía, doble pasaporte, todos mis hijos, con lo cual si elijo Uruguay lo elijo porque quiero vivir aquí, porque me gusta vivir entre los uruguayos. Creo que es un país chiquito, sí, entre gigantes, pero que tiene muchísimas ventajas, tiene algunas cosas que para mí valen muchísimo. Esa libertad de expresión que le es tan deseada a muchos pueblos árabes y que no existe en muchos países, incluso aquí a muchos periodistas, tú lo sabes, a muchos colegas tuyos los silencian a tiros con balas en México, por ejemplo. O en Honduras o en El Salvador. Entonces, lo primero que me cabe es reflexionar de que en América Latina debemos seguir informándonos. No porque estos países, por ejemplo, la diferencia entre Tigray, la región independentista Tigray y Etiopía, no porque nos quede muy lejos geográficamente, tenemos que creer o creernos superiores y en ese sentido desatender esto que tú decías, la disciplina de la geopolítica. Mirar al mundo, pero no solo para enterarnos de cuáles son las tendencias en materia tecnológica, debería ser materia obligatoria ya desde cuarto o quinto de secundaria, también en Uruguay, en la región, poder comprender dónde estamos parados, porque eso que nos parecía muy lejano, la provincia de Wuhan en China, mira cómo nos ha traído el virus a todos hasta Antofagasta. Con lo cual, hoy día no existe con la globalización esa supuesta distancia geográfica que antes hacía de barrera también. Entonces, tenemos que reflexionar y pensar que estamos en esto que llamamos en clave jesuita, si se quiere, pero ahí me viene la deformación por el puesto de trabajo, ¿no? Como profesora en la Universidad Jesuita, hablamos de nuestra casa es el mundo, ¿verdad? Esa casa que debemos cuidar entre todos. Entonces, cuidar el medio ambiente, el poder cuidar eso que tenemos en Uruguay y en América Latina, que son los ingentes recursos naturales, agua a raudales, tenemos luz. En Uruguay, hasta nuestras mascotas pueden beber agua de OSE potable. Eso no existe en el Sáhara. Los niños tienen que todavía buscar puntos de agua que les quedan muy lejos de sus hogares. Con lo cual, primero, valorar lo que tenemos. No importa el signo político de quien nos gobierne, sino hacer nosotros, cada uno de nosotros, las cosas bien. Por ejemplo, no esperar a que nos diga el gobierno que hay que lavarse las manos. Tenemos que, y lo sabemos hoy muy bien, en Uruguay, que tenemos que nosotros permanecer en nuestras burbujas y ser los primeros conscientes de los recaudos sanitarios que hay que tomar. Bueno, esa responsabilidad, llevarla a otros planos, pensar que el mundo es más ancho y ajeno que solo América Latina o solo
la relación con Europa o con Estados Unidos. Y también con Asia. Cuando se habla de Asia, a mí me cansa mucho ver a otros analistas también aquí en la región que solo nos hablan de China. ¿Qué pasa con Corea del Sur? Es una economía sofisticada, pujante, he podido visitarla. También están países como Vietnam o Filipinas, que pueden ser en un momento dado un mercado también muy interesante para algún nicho, algún segmento de comercial de Uruguay. Entonces, no desatender al mundo es la primera y gran reflexión que hago en todos los sentidos. Ahí cada uno tendrá que ver qué rama estudia. El tuyo es el periodismo, saber qué medios importantes hay en el mundo musulmán, como Al Jazeera, que es muy conocido, pero otras cadenas, o en Asia, aquellos que son profesores de, por ejemplo, Derecho, saber qué se está haciendo, qué materia legal está preocupando en África, o, por ejemplo, en la relación bilateral entre, como decíamos, la Unión Europea con China y con otros países asiáticos. Es decir, aprender de los otros siempre con humildad, porque para ser grande primero hay que saber ser pequeño, Raúl. Amigas, amigos, yo creo que no hay que agregar nada más. La importancia de mirar hacia los costados, valorar lo que tenemos, cuidarlo, evitar las polarizaciones, informarnos, mantenernos activos para el lado constructivo. Susana, muchas gracias por compartir estas reflexiones aquí hoy en Hijos de Punta. Por favor, gracias a ti por esta oportunidad y creo que es cierto, en la medida en que nosotros nos informamos mejor, no siempre podremos tener la última palabra, pero nos podrán mentir menos, nos podrán desinformar mucho menos. Muchas gracias, Raúl, y a toda la radio, a todo el equipo que trabaja contigo por este contacto.